Como ustedes, no sé si recibieron mis correos del día de la fecha, vamos a hacer este curso un día presencial que va a ser los lunes y otro día virtual que va a ser los martes, siempre de 4 a 6. El año pasado y el otro año teníamos 3 clases semanales. Este año vamos a tener 2. ¿Cuál es la razón de esta reducción? Que, de acuerdo al nuevo plan de estudios, el programa se tuvo que adecuar de las 96 horas que había en el viejo plan a las 64 horas que tiene este nuevo plan. Entonces, en razón de eso, se reduce una clase por semana. Por lo tanto, vamos a tener que, digamos, modificar un poco la forma de comentar fallos y demás, sin que ello signifique dejar las clases prácticas para cumplir con todos los objetivos del programa o todos los temas del programa. ¿Mm? La idea es que nosotros vamos a dar lo básico y tenemos pensado ir repitiendo algunos prácticos que hicimos el año pasado, o algunos nuevos, porque ustedes saben, de acuerdo a programas de televisión, a diarios, a informativos, que se están desarrollando muchos conflictos internacionales de una gran magnitud, una circunstancia que no se había producido, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a la invasión Rusia a Ucrania y las consecuencias que esta guerra está ocasionando y va a ocasionar a nivel de toda la humanidad. Entonces, la idea es, el curso es para alumnos regulares, para alumnos que quieran promocionar. Yo puse el programa y las bases de estos cursados ahí en Moodle, y digamos, hay requisitos para cada uno. Vamos a llegar todos en iguales condiciones al primer parcial. Los que obtengan una nota de 8 o superior van a estar en promoción si quieren hacerlo, y los que no alcancen esa nota van a seguir con el curso regular. La idea también, como digamos, aprovechando esta modalidad híbrida, es que como las clases se van a dar un poco más rápido, con los trabajos prácticos ustedes van a ir fijando conocimiento. Aquel alumno regular que no sea de promoción, pero que complete los trabajos, vamos a suponer que le falten algunos puntitos, algunos, digamos, centésimos o demás para poder aprobar, vamos a tener en cuenta la presencia en las clases y también que haya completado estos trabajos prácticos. Que como los vamos a hacer por Moodle y son en la modalidad múltiple choice, entonces va a ser más fácil la corrección, va a ser casi una autocorrección de ustedes, van a ver ni bien termina el examen o la actividad práctica, cómo han resultado el práctico para ustedes. En cuanto a la bibliografía, el programa y en el cronograma de clases que se va detallando, nosotros vamos poniendo la bibliografía básica, la complementaria y, digamos, lo que siempre decimos, porque hasta ahora no tenemos algo que lo haya superado, es que particularmente creo que el libro de González Napolitano es un buen libro. ¿Por qué? Porque está, o por lo menos es lo más actualizado de lo que yo conozco. Y aparte de eso, menciona casos que tienen que ver con la República Argentina, mayoritariamente. De allí entonces que preferimos, porque está la parte de doctrina y la parte de jurisprudencia internacional,
que en algunos casos tenemos que completar. Por ejemplo, en el tema Malvinas, cuando llegue el momento de dar la clase, nosotros ponemos todas las resoluciones que son importantes, los acuerdos de Madrid, y todo el complejo normativo que hace a este tema. Lo mismo con la cuestión de límites con Chile, o con el tema del derecho del mar, si bien Napolitano lo trata muy bien, porque todas las profesoras y profesores que colaboran con ella en su manual son toda gente muy destacada en el ámbito del derecho internacional. Así es que, por ejemplo, la doctora Frida Arma-Firter, quien escribe sobre los fondos marinos y oceánicos, fue quien negoció justamente la delimitación del borde exterior de la plataforma continental argentina, con lo que la República Argentina amplió su litoral, digamos, su plataforma continental, su parte territorial, porque todo lo que es plataforma continental se considera como, digamos, parte del territorio argentino, en una gran proporción. Solo para nombrarle una profesora que yo admiro mucho, porque Frida ha trabajado muchísimo en estos temas. Entonces le decía que en cuanto a la bibliografía, una bibliografía básica es esta de González Napolitano, después vamos completándolo con lo que hay en cada unidad, y para las primeras unidades tenemos un manual del doctor Consani, donde escriben varios autores, pero fundamentalmente en estas primeras unidades, digamos, tiene una descripción bastante interesante de lo que vamos a ver hoy, que son los modelos para entender la realidad internacional. La cuestión está que normalmente no está en los otros libros de textos, pero que el doctor Consani, a través de sus estudios en la Universidad de la Sorbona, en Estados Unidos y demás, pudo hacer, digamos, como dos modelos teóricos que no se excluyen y que sirven para ir interpretando la realidad internacional en cada momento. Después ya los vamos a ver. Bien, el tema de los parciales está mencionado en el programa cronograma. Puede haber alguna modificación porque lo mandé la semana pasada, y como justamente este cambio de días de cursada fue la semana pasada también, pueden desde el Departamento de Derecho modificar alguna fecha de cursada de los parciales. Los parciales, digamos el primer parcial, el segundo parcial y los recuperatorios son en horarios de clases. Un segundito, porque ahí está Carolina avisándome algo. Bien, son en horarios de clase, no así los complementarios, que lo hacemos fuera del horario de clases, porque imagínense, entre feriados y parciales, las clases que nos quedan son muy pocas. Entonces el complementario es fuera del horario de clase, ya después le vamos a precisar. Y lo que me interesa destacar, aprovecho, digamos, porque entiendo que estas clases quedan grabadas, pero más allá de eso también lo puse en el programa cronograma y en las palabras de bienvenida. La cátedra organiza en este cuatrimestre 2 seminarios, congresos o actividades que tienen que ver con el derecho internacional y con, por supuesto, los temas que nosotros vamos a tratar aquí, especialmente uno, el de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces estoy tratando de convocar a un profesor de historia, a un profesor de derecho internacional y a un especialista en cuestiones de seguridad, para que aborden el tema de la guerra desde todos los ámbitos. Voy a ver si consigo a alguien también que hable del derecho internacional humanitario, para ver todas las violaciones que hay de las normas del derecho internacional humanitario, para que después esta, digamos, transversalidad de los diferentes temas que vamos a abordar en los seminarios,
los vayamos examinando en cada uno de los temas que vamos dando en la cursada. Entonces, esos Profe, yo seminarios... tengo que consultar algo con respecto a eso, si es en horario de clases o seminarios o no. Y puede o no coincidir, porque imagínense que puedo hacer coincidir algún horario del que organizo yo, pero no del que yo no organizo. De todos modos, lo que importa es que ustedes escuchen qué es lo que se dice en el seminario. O sea, lo ideal es que participen. Pero si alguien no puede participar, puede pedirle a algún compañero que le grabe las clases, o a veces ya quedan grabadas directamente en la plataforma YouTube, y pueden oír los discursos que se dicen en esas conferencias. No es que uno te va a estar ahí tomando asistencia, simplemente que conozcan el contenido. Buenísimo, gracias. Lo explico esto claramente, porque creo que lo más importante no es, digamos, solo la cátedra. El derecho internacional, como nosotros vamos a ver después, es un derecho que se dice que está en formación. Como se dice que está en formación, vamos a ver las distintas metamorfosis, los distintos conflictos digamos, que se producen y que el derecho internacional está llamado a solucionar. Menos mal que no me esperó, si no se complican las cosas a veces. Menos mal. ¿Cómo anda? ¿Bien? No sé quién está hablando, pero les pido por favor Ahí que ya estoy. si alguien está hablando con el micrófono prendido, que trate de silenciarlo. Porque aparte, si no, se complica la comunicación. Bueno, entonces decíamos eso. Aclaro bien esto, porque en un cuatrimestre tuve un problema con un alumno que dice que no fue avisado de la actividad esta que iba a haber, que no era relativo al derecho internacional. ¿Se imaginan que no es mi interés someterlos a un seminario que no tiene nada que ver con nuestra materia? Creo que el hecho de pedirles que ustedes asistan a escuchar a personas que son especialistas, porque, digamos, uno como profesor puede tener algún tema de interés en el que se especializa, porque investiga, porque le gusta, porque está haciendo un trabajo. En este momento es el caso mío y el de dos profesoras de La Plata. Estamos haciendo una investigación sobre corrupción y crimen organizado. Una investigación que el director es Héctor Olázolo Alonso, que es una persona doctor en Derecho Internacional, fue letrado de la Corte Penal Internacional, fue quien estuvo en el seminario que se hizo de Derecho Penal Internacional en el Congreso del Instituto de Relaciones Internacionales, y en este momento vive en Colombia y nos está dirigiendo. Es una investigación que consta de investigadores a nivel mundial. Y en el caso nuestro tuvimos que investigar sobre la posición argentina, de Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, respecto digamos, de la negociación de las dos convenciones de Naciones Unidas sobre corrupción y sobre crimen organizado. Entonces, la idea es ver por qué y qué postura llevaron estos países a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas, uno de los principios que tiene es la cooperación internacional, ver realmente si se produjo esa cooperación internacional para llevar a cabo la redacción y firma de estos convenios, y si realmente se aplican. Bueno, después ya les haremos los respectivos comentarios para ver qué pudimos investigar y cómo
pudimos llegar a esa conclusión que les adelanto sí que no fue muy feliz, digamos, porque ustedes verán cómo son los temas de corrupción, ustedes ven que no es solamente un problema argentino, es un problema latinoamericano, es un problema también europeo. Lo que pasa es que en Latinoamérica se produce mucho más. ¿Por qué? Porque no hay controles, porque los poderes judiciales también son proclives a ciertas desviaciones, o a mezclarse mucho con política, con lo cual, digamos, a veces no se cumplen con las funciones tal cual están encomendadas por el derecho de fondo, digamos. Entonces, bueno, muchas cosas que tienen que ver con cuestiones que hacen a la cooperación internacional. Por eso creo importante que ustedes puedan asistir y puedan ver cómo se trabaja en otros países y cómo se abordan cuestiones que de algún modo parecen que nos son ajenas, pero en realidad forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y de la problemática diaria. Bueno, los profesores entonces están también detallados. El profesor adjunto es el doctor Feliu. Los auxiliares docentes son Flavio Grinstein, Inés Lejarraga, Sergio Mancini, Alejandro Marinello y Gaspar Narváez. Con ellos vamos a tratar de cumplir con todos los objetivos. Creo que, bueno, no me olvido de cuestiones que tienen que ver con esto. Si alguno quiere hacer preguntas respecto de cómo se van a pensar los exámenes, o alguna cuestión que tenga que ver con bibliografía, o bueno, no sé, si quieren hacer preguntas antes de seguir avanzando. Sí, sobre la modalidad de los exámenes. Bueno, la modalidad de los exámenes vamos a hacer preguntas a desarrollar, porque van a ser en forma presencial, y también algunas mezclado con algunas de multiple choice. Así que eso sí va a tardar un poquito más en corregirse, porque como son a desarrollar, no va a ser la corrección automática como los trabajos prácticos que van a ser vía multiple choice y Moodle. Bien, ¿alguna otra? Sí, buenas tardes. Con respecto a las actividades prácticas, ¿cuál es la primera? Ya veo que está fijado en Moodle, pero no tiene fecha. ¿Empezaría la semana que viene? Claro, yo a partir como, bueno, hoy es el primer día, Sí. esa no le vamos a poner fecha, Ajá. pero ni bien ustedes la terminan, ya digamos, vamos a poner fecha, pero no de un día para otro, vamos a poner una semana. Ah, o sea, lo van a ir avisando como para Claro, organizar. claro. En cada trabajo práctico le vamos a poner el plazo de finalización del trabajo es tal día. Ajá, bien. Bárbaro. Bien. Bueno, entonces. Profe, Sí. buenas tardes. Sí. Quería saber si la cursada es con asistencia para la promoción. Para la promoción, sí, es con asistencia. Lo que pasa que, bueno, por eso yo quiero ver a las personas para, digamos, tener como una guía, y por eso yo le saco fotos ahora a los participantes que están aquí, para de alguna manera tener una base de quienes están presentes. Profe, yo te consulto otra cosa. Muchos estamos recursando administrativo, que yo sé que no es de este cuatrimestre, pero se nos superpone el horario, y administrativo es presencial y esta es virtual. El Sí. mismo día y mismo horario, el martes a las 4. No sé ¿Y si qué se podrá requisito cambiar un es? poco más temprano la clase esta, por ejemplo, de 2 a 4. Por ahí aliviaría mucho. Y más tarde no? Es que Porque a más mí tarde cursamos hasta las 10 de la noche con las materias de este cuatrimestre.
Bueno, en todo caso, lo que podemos hacer, digamos, si ustedes el lunes presencial pueden ir, ¿no? Sí, el lunes presencial no hay drama. ¿Cuántos son los que están cursando administrativo? ¿Muchos? Y yo creo que más o menos más del 70% debemos ser más o menos los que estamos. ¿Cuántos? Sí, no sé cuánto porque no tengo idea, pero sí que somos muchos. Bueno, digamos, las clases van a quedar grabadas. Ustedes también se la pueden pedir a alguien que grabe en la clase de los martes. Yo igualmente voy a preguntar al departamento a ver cuál es esta situación con administrativo. Ustedes dicen que administrativo es de un año superior a esto. No, es del año pasado, muchos las estamos recursando. Por eso te consultaba a ver si se podía hacer algo. Pero dale, sí, si querés averiguarlo con el departamento. Claro, lo voy a averiguar porque no fue fácil encontrar este horario. De hecho, nosotros teníamos clases lunes y miércoles y viernes, y esos 2 días ninguno pudo ser posible de conservarlos. ¿Mm? Así que bueno, simplemente les digo eso. Dice, en el grupo de la materia se había discutido de pasarla los martes de 14 a 16 para evitar esa superposición. Bueno, yo lo tengo que hablar con el departamento porque, digamos, no creo que sea muy fácil ponerlo en ese horario. ¿Mm? Profe, más que Bueno, nada que por la que esté la clase grabada o no, creo que el problema con los que están haciendo administrativo es por el tema de la asistencia para la promoción. Que si tienen que faltar o algo, bueno, no podrán acceder en un futuro. ujú. Bueno, por eso yo hoy no les puedo dar una solución de eso. Lo que les puedo decir es que ustedes, aquel que quiera promocionar, por lo menos se encargue de hacer trabajo, de pedir las clases, de estar al día, porque bueno, de última lo que va a primar fundamentalmente es la nota de los exámenes y los trabajos prácticos. ¿Mm? Buenísimo, gracias. No, por nada. Bueno, Profesora, sí, ¿cómo te va? hola, ¿cómo le va? Bien. Yo le mandé un mail, no ¿Cuándo? sé si lo leyó hoy a la mañana, a No, ver si la clase del lunes, como yo por salud no puedo presenciar, si de ese tema usted puede subir video de la clase del año pasado, como para ayudarme. yo lo voy a hablar también con el departamento, a ver si hay algún sistema en la clase para poder transmitir simultáneamente Ah, a quien no está presente, porque hay mucha gente que no va a poder estar presente los lunes, y entonces vamos a ver eso. ¿Mm? claro, ver si hay un aula en que nos podamos conectar y verla desde casa. Bueno, lo tengo en cuenta y lo voy a averiguar, a ver si es posible. ¿Mm? Gracias. Bueno, bien, entonces estamos en condiciones de empezar con algunas nociones, ¿no? Ustedes, obviamente, a esta altura dirán, bueno, tenemos que cursar esta materia, una materia que no sirve para nada, el derecho internacional, no ha podido solucionar el tema de la guerra. Bueno, en parte tienen razón, pero en parte no es una falencia del derecho internacional, porque como decimos siempre, el derecho penal existe. Eso no impide a que se cometan homicidios, a que se cometan un montón de delitos que se cometen diariamente. Y sin embargo, se juzga, se condena, se cumple la pena, salen y vuelven a delinquir. Bueno, y esto es más o menos parecido, no es lo mismo, es parecido.
que, digamos, nosotros, para hablar de lo que es el derecho internacional y de todas las transformaciones que ha tenido este derecho internacional, bien vale la pena tener en cuenta esas divisiones que hace González Napolitano en derecho preclásico, clásico y contemporáneo. No me voy a referir mucho al preclásico porque en realidad es histórico y se refiere a tiempos en que no existía la división de los estados como tal, y por lo tanto entonces había solo instituciones que, digamos, se podían aplicar de alguna manera, como era obviamente el tema de la guerra, el tema de la persecución al enemigo, que después, bueno, dio los institutos del asilo y demás, pero cuando realmente se conforma el derecho internacional como existe hoy día, es a partir de la Paz de Westfalia, 1648, donde los estados se conforman con un elemento típico y natural a la estatalidad, como es la soberanía. Entonces, esa soberanía hace que la condición de Estado sea la igualdad con sus pares. No me estoy refiriendo a la igualdad económica, a la igualdad territorial, a la igualdad de recursos, no. Me estoy refiriendo a la igualdad jurídica. Quiere decir que un Estado es igual a otro Estado y que, digamos, se fueron determinando diferentes sistemas de convivencia, podemos decir, entre los sujetos del derecho internacional de acuerdo a las diferentes etapas. En este derecho clásico, a partir del 1648, y que llega aproximadamente hasta 1945, donde a partir de allí podemos hablar de un derecho internacional contemporáneo, digamos, sujeto por excelencia de esa etapa era el Estado. Y lo que caracteriza el derecho clásico es que no existía una prohibición de la utilización de la fuerza. Entonces, la guerra era otro medio diplomático para la solución de conflictos. Es decir, la guerra se justificaba cuando había una causa justa, debía haber una declaración de guerra, esto, digamos, como conflicto, como posibilidad de que los estados solucionaran sus conflictos a través de la fuerza. Llegando más o menos al año 1914, o sea, al año 1800, 1848, 1878, comenzaron a aparecer otros sujetos, pero que no se les dio esa naturaleza hasta que se conformó las Naciones Unidas. Me estoy refiriendo a las organizaciones internacionales. ¿Por qué fijo más o menos esa fecha? Porque en esa época los estados comenzaron a advertir que no era posible desempeñar un montón de funciones que requería del auxilio de otros estados y que entonces comenzó a entenderse lo que luego, digamos, se legisló en la Carta de Naciones Unidas y que era esa cooperación internacional en materias tales como la Organización Meteorológica Mundial. Imagínense, ¿por qué es importante esta organización? Porque la navegación de los buques a través de los diferentes océanos debía contar con un sistema de información de cuáles iban a ser las condiciones climáticas para poder abordar puertos, para surcar canales navegables, etcétera, etcétera. Entonces, esos estados comenzaron a cooperar a través de la Organización Meteorológica Mundial.
Lo mismo se hizo con las cargas internacionales a través de la Unión Postal Universal. Cuando ustedes envían una carta a Estados Unidos o cuando ustedes envían una carta a Europa, un paquete, DHL ahora y demás, todo eso se rige por normas que fijan de antemano las normas de cooperación internacional entre los estados para que pueda ser económicamente más viable la posibilidad de poder enviar correspondencia o la posibilidad de poder enviar paquetes internacionales y demás, a través de sistemas que son necesarios para esta coexistencia que requieren los estados. Entonces, ya tenemos los estados, va apareciendo ese atisbo de organización internacional con estas que les mencioné, pero mucho más se duplican a partir de la Segunda Guerra Mundial, y cuando, digamos, termina la Primera Guerra, 1914-1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo, también una organización donde están presentes, digamos, el Estado, los trabajadores y la parte empresaria. Entonces también es una forma de cooperación, no solo, digamos, a nivel de cada Estado en particular, sino que esta Organización Internacional del Trabajo se crea porque de alguna forma el dumping laboral, que muchos le llaman, es decir, la explotación, los bajos sueldos, el no pagar cargas sociales y demás, es una forma de subvencionar el costo de la mercadería. Y justamente lo que se pretendía era que esas pautas que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sea adoptada por los estados para que todos los estados deban invertir en este costo social. Entonces, digamos, igual no es el paraíso terrenal con esto, porque, por ejemplo, Argentina tiene una trayectoria que en general ha adoptado los convenios internacionales de la OIT, pero Brasil no. Entonces, eso influye en el costo laboral de la circulación de los bienes y servicios en el Mercosur. Miren si no es importante el rol que puede cumplir esta organización si, digamos, los estados luego ratifican esos convenios en pos de esa cooperación internacional. En 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, y esto es un hito muy importante. ¿Por qué? Porque acá, con la Carta de las Naciones Unidas, se prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los estados. Esta prohibición es una cuestión nueva, receptada en la Carta de Naciones Unidas, porque aún en la Sociedad de Naciones, que fue, digamos, la organización que surge como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el recurso a la guerra no estaba prohibido, estaba, digamos, con una moratoria, digamos, con un aplazamiento. Cuando había un conflicto, había que someter ese conflicto a un arbitraje o a una encuesta del Consejo de la Liga, y después de 3 meses, si las partes no aceptaban esto, podían utilizar la fuerza. Entonces no estaba prohibida, estaba regulada, había una moratoria, pero de última podían utilizar la fuerza. Entonces, ¿por qué decimos que el derecho internacional contemporáneo surge a partir de la Carta de Naciones Unidas? Y bueno, porque fue trascendente esta cuestión de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Y con esto, digamos, y como consecuencia de
todos los padecimientos que habían sufrido ya en la Primera Guerra, pero que se duplicó mucho más por las causas de la guerra, ¿no? Porque, digamos, ustedes podrían diferenciar, y esto le pido que si pueden participar, está bueno que participen, ¿no? Con alguna opinión. ¿Cuáles fueron las diferencias de los orígenes de la Primera Guerra y de la Segunda? A ver si alguien sabe, y por eso decimos que son tan terribles las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y que todo eso desembocó en la cuestión de que ya en 1948, a través del Consejo Económico y Social, que es un organismo de Naciones Unidas, se le encarga que redacten la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya se empieza a tener en cuenta la cuestión de los derechos humanos, que va a ser caracterizadora de este derecho internacional contemporáneo. ¿Por qué? Porque ya el individuo pasa a ser sujeto y objeto de regulación de este derecho internacional, cosa que no existía en el derecho clásico. En el derecho clásico solo existían los estados, y aún no se había llegado a, digamos, cuestionar la posibilidad de que la organización internacional fuera parte de los sujetos, ¿no? Entonces habíamos quedado en, a ver si alguien quería decir cuál es la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se originó a raíz de las sanciones económicas que sufrió Alemania, y sanciones económicas y políticas que sufrió Alemania después de la Primera Guerra, a través de la Sociedad de Naciones, ¿no? Después del Pacto de Versalles, es como que a Alemania se le inculpó directamente de haber causado la Primera Guerra Mundial, y tuvo un costo político y económico muy, muy grande. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Sí, Sebastián Lasarte. Ah, bien. La Segunda Guerra Mundial fue básicamente originada por las presiones que recibió por Alemania, por las sanciones internacionales que recibió, que lo llevó a Alemania a un estado muy, muy, muy grave en su estructura interna, tanto política como económica. Pero, Que, ¿y no te parece sí, que algo más que tiene que ver con la humanidad ocurrió en la Segunda Guerra? Porque sí, no solo se hizo una guerra para, digamos, defenderse del cobro de las indemnizaciones, de la despojo territorial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? bueno, fue la guerra Yo que creo. más... Sí. A ver. No, perdón, termina. No, el tema de la Segunda Guerra Mundial fue la guerra que más muertes causó hasta ese momento en un conflicto armado. Sí, pero ¿qué tipo de muerte? Porque una cosa es, digamos, la muerte en combate uno contra otro, pero ahí ¿cómo era? No, se dio el tema, genocidio. bueno, del genocidio del pueblo judío. Claro, digamos, el tema fue el genocidio, que no era el primero, pero digamos, ante la aterradora cifra de muertos justamente por querer destruir un pueblo como tal, es lo que se conoce como genocidio. La intención de destruir total o parcialmente un grupo, ya sea, digamos, religioso, racial, nacional, no político. Después vamos a ver eso, ¿por qué no político? Digamos, porque los estados no quisieron incluir el tema político dentro de lo que eran las características de genocidio. Pero sí, cuando se quiere destruir total o parcialmente un grupo en razón justamente de su misma característica. Bien, entonces, digamos, todo esto, todas estas muertes, todo este genocidio, llevó
a que se pensara en la humanidad, en que se pensara que el hombre tenía justamente dignidad por ser hombre, simplemente, me estoy refiriendo hombre y mujer, ¿no? Entonces, comienza el tratamiento de los derechos humanos y a considerar a la persona humana como digno en su condición, nada más que por ser persona. Y de allí entonces que comenzó a ser sujeto y objeto de regulación del derecho internacional. Entonces, nosotros llegamos a 1945, donde, como dije, hay otra nueva concepción del derecho internacional, el derecho internacional contemporáneo. Y aquí el doctor Consani es cuando habla de los dos modelos. El modelo relacional clásico, para que se puedan acordar ustedes de dónde estaba mayoritariamente ubicado, o el institucional dentro del derecho internacional contemporáneo. ¿Y qué significan estos dos modelos? Estos dos modelos, digamos, se desarrollan como para interpretar la realidad internacional, porque no es que el modelo relacional murió en 1945, no. Ustedes ven que esta invasión de Rusia en Ucrania es puramente modelo relacional, por más que estemos en el marco del derecho internacional contemporáneo. Pero a su vez, hay, digamos, otras manifestaciones del derecho o del modelo institucional que convive con este. ¿Y cuáles son esas manifestaciones del derecho del modelo institucional? Por ejemplo, la creación de Naciones Unidas, donde si bien la utilización del uso de la fuerza, a pesar de estar regulada, tiene un monopolio donde solo un veto de uno de los miembros permanentes hace que no pueda salir una resolución del Consejo de Seguridad para poner fin a estas cuestiones, pero hay otros temas, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es una clara manifestación del sistema o del modelo institucional. ¿Por qué? Porque la idea es la solución de los conflictos a través del derecho, donde hay digamos, un sistema de coordinación, digamos, que a pesar de que todos los estados son soberanos y demás, pero todos están sometidos al tratado que establece la aceptación de ciertos crímenes que van a, digamos, a hacer los crímenes más crueles y que más afectan a la humanidad. Entonces los estados se someten que si un nacional suyo es víctima de esto o, digamos, la persona que lo comete en su territorio puede ser llevada a la Corte Penal Internacional. Pero no los quiero confundir con tantos datos, vamos a ir parte por parte. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el modelo relacional clásico y el modelo institucional? En el relacional clásico había una dispersión del poder, y esto les pido que tomen nota porque, digamos, son tres características de uno contrapuestas con las tres características del otro, ¿no? En el modelo relacional dice que hay una dispersión del poder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estados soberanos. Estos estados soberanos pueden utilizar la fuerza para defender los intereses que consideren adecuados. Esto, digamos, esta defensa del poder está en cada uno de estos estados, ¿no?
Por eso dicen que hay una dispersión del poder. En cambio, esta primer característica en el modelo institucional, se dice que hay una concentración del poder. ¿Y dónde está concentrado ese poder? A ver si alguien... Los organismos de la ONU. Muy bien. Especialmente en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad, digamos, el Consejo de Seguridad está regulado por 2 capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 7. En el capítulo 6, el Consejo de Seguridad puede intervenir en todo lo que son, digamos, medidas de solución pacífica, y ahí está todo arreglado, que después lo vamos a ver. Pero en el capítulo 7, y también en el capítulo 8, se establecen las acciones que puede llevar adelante el Consejo de Seguridad en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, como sería el caso de la invasión rusa a Ucrania. Ahora, ¿qué pasa? Si la resolución es adoptada por el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes, esa resolución se impone a todos los miembros de Naciones Unidas. Entonces, digamos, por eso se dice que está concentrado el poder en el Consejo de Seguridad. Y que esa concentración del poder puede ser utilizada para los casos que se prohíbe el uso de la fuerza a los estados, que es en caso de, que un estado quiera, como está haciendo Rusia, intervenir para agredir la integridad territorial de este estado. Lo que está haciendo exactamente el señor Putin. Está, agrediendo a un estado independiente, está dañando la integridad territorial de ese estado y obviamente la independencia política. Bien, entonces, decíamos, dispersión del poder, concentración del poder. Ahora, la segunda característica del modelo relacional es la incondicionalidad del poder. ¿Esto qué quiere decir? Hay un autor clásico, que es Jelinek, que dice que los estados, crean las normas y también se autorregulan para cumplirlas o no, pero es medio voluntario esta cuestión, ¿no? Porque en el derecho clásico, cuando ellos creían que se afectaba, su independencia o los intereses que eran de su estado y que pretendían defenderlo, no había nada que condicionara a este uso de la fuerza. Por eso se llama incondicionalidad del poder. Todos los tratados que podían existir, porque también en el derecho clásico había tratados, ¿no? Pero primaba la voluntad. ¿Por qué? Porque no había nada superior a esa voluntad de los estados. Entonces, el poder era incondicional. Había una incondicionalidad del poder. En cambio, en las Naciones Unidas se dice que hay una condicionalidad del poder. El poder está condicionado por la propia estructura de la organización. ¿Por qué? Porque se dice, se prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados miembros. Ahora, la propia Carta también establece excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Las más comunes son cuando el Consejo de Seguridad, a través del capítulo 7,
luego de pasar por varios niveles de negociación, entiende que no hay otra posibilidad que aplicar la fuerza. Entonces, esa aplicación de la fuerza, la Carta lo prevé a través de un comité de Estado Mayor, pero ese comité de Estado Mayor no existió nunca y, digamos, desde la caída del muro para aquí, lo que ha habido son coaliciones internacionales que han puesto a disposición fuerzas militares para reprimir, por ejemplo, a Irak en Kuwait. Cuando Irak invadió Kuwait, bueno, ahí se hizo una coalición que fue autorizada por el Consejo de Seguridad porque se había, digamos, utilizado la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de este Estado de Kuwait. Entonces, digamos, es este requisito, digamos, paralelo, como es esta, digamos, la incondicionalidad del poder y la condicionalidad del poder, lo que caracteriza uno y otro de estos modelos. Y finalmente, lo que ya venimos repitiendo de alguna u otra manera, la violencia del poder. La violencia del poder en el modelo relacional es que la fuerza se podía utilizar cuando el Estado lo creyera conveniente, porque no había nada que regulara la utilización prohibida de esa fuerza. Y en el otro sistema, en el modelo institucional, esa violencia del poder está prohibida por la propia letra de la Carta y, digamos, las normas que establecen que esas excepciones son las que va a decretar el Consejo de Seguridad. Se plantea, digamos, una excepción, como dijimos, es cuando el Consejo de Seguridad entiende que ha habido una agresión contra la integridad territorial, y la otra es cuando los estados se defienden de una agresión ilegítima a través de la legítima defensa. Los estados también, como las personas, en el derecho interno, están, digamos, legitimados por el medio del artículo 51 de la Carta, dice, a ejercer el derecho inmanente, quiere decir que está por sobre todo de la legítima defensa, individual o colectiva. Digamos, individual es cuando el ataque se produce de una forma tan rápida que el Estado no tiene tiempo de notificar al Consejo de Seguridad que va a utilizar la fuerza para repeler esa invasión, ¿no? O esa agresión ilegítima. Pero siempre se tienen que dar los requisitos de la agresión ilegítima. Un ataque inminente, la racionalidad del medio empleado y la temporalidad. Después esto lo vamos a ver, pero digamos, entiendo como necesario que ustedes vayan incorporando los conceptos que hoy se están viendo por televisión, que se reunió el Consejo, que hubo un veto, que todo esto, bueno, de alguna manera esto es lo que con este pequeño sistema estamos viendo para analizar estas cuestiones. Bien, entonces tenemos los modelos, tenemos ahora que poder alcanzar alguna definición de lo que es el derecho internacional. Nosotros vimos que tratados ya existieron desde la época clásica. Se pueden haber perfeccionado esos tratados, que ahora con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se requiere que sean algunos en forma escrita. Pero la realidad entonces es que esa transformación ha hecho que puede haber una definición que dice que el derecho internacional es un conjunto de normas que rige las relaciones entre los diferentes sujetos del derecho internacional.
¿Por qué? Porque antes decía el conjunto de normas que rigen las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. Pero nos quedan un montón de sujetos fuera de esta definición. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional, tenemos que estar pensando que son esas normas que van a regir o a regular las diferentes acciones que tienen todos los sujetos del derecho internacional. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A los estados, a las organizaciones internacionales, al individuo, a los grupos beligerantes, a la humanidad, a los pueblos, porque a partir de la resolución 1514, que se llama la Carta Magna de la Descolonización, que es del año 1960, se le confiere a los pueblos, y digamos después hay otra resolución que dice que se considera pueblo, el derecho a la autodeterminación. Y dice esta resolución que no importa cómo sea el pueblo, mayor o menor avanzado, económica, política, digamos, educativamente, sino que tenga esa condición de pueblo, o sea, un grupo de personas que tengan un mismo idioma, un mismo modo de vida, que demuestren, digamos, el origen histórico de su permanencia como pueblo, y, digamos, a ellos se les confiere el derecho a la autodeterminación. Pero ojo con esto, porque ahora estamos viendo el tema de los mapuches y todo eso, que no todo eso es un pueblo, porque el pueblo tiene que tener esta identidad, y la resolución de Naciones Unidas, que habla de qué entidad se considera pueblo, dice aparte, en consonancia con esta resolución, que aparte debe estar separado de la metrópoli. De la metrópolis en este caso, ¿por qué? Porque estamos hablando, esta resolución era de la descolonización, los pueblos que se querían descolonizar, ¿no? Entonces tenían que tener toda esa característica de lengua, idioma, religión, qué sé yo, y aparte, digamos, estar separada de la potencia que los estaba administrando. Después hubo resoluciones posteriores de Naciones Unidas que se dieron cuenta que ya muchos pueblos ya se habían descolonizado, entonces había que aplicar esa autodeterminación a otros conglomerados de personas, y se dijo que también era viable la autodeterminación cuando sufrieran una dominación, digamos, que violentaran los derechos humanos en forma extrema. Entonces también se ha logrado la autodeterminación, por ejemplo, de los habitantes de Kosovo. Esto también tiene sus bemoles, pero para que ustedes se den cuenta de lo que es un caso de descolonización, que normalmente se dio en la década del 60 y parte del 70, África, Asia, algunos países, algunos territorios de América, fundamentalmente Centroamérica y demás, pero lo importante es, digamos, esta cuestión, que luego de la 1514 vino la resolución 2625, donde también se aplica la autodeterminación a otros colectivos. Pero, ¿cuándo no se puede aplicar la autodeterminación? Cuando se violente la integridad territorial. O sea, que si hablamos particularmente del caso Malvinas, primero que hay una cuestión que se ha reconocido a través de resoluciones de Naciones Unidas, que hay una cuestión de soberanía entre el Reino Unido y la República Argentina por los territorios de las Islas Malvinas y las aguas circundantes. Y ya en esa resolución se dijo que debía solucionarse, bueno, por los medios pacíficos de la Carta, y teniendo en cuenta los intereses de los isleños.
Dijo intereses, no dijo deseos. Si hubiese dicho deseos, aludía directamente a la autodeterminación, pero los intereses es lo que objetivamente les conviene con independencia de lo que ellos sientan, ¿no? O de sus preferencias. Imagínense que si vamos a preguntarle a los isleños, a los que viven en las Islas Malvinas, ¿qué quieren ser? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué van a decir? Ingleses. ¿Qué van a decir? Van a querer ser ingleses. Y claro, digamos, porque descienden de ingleses, hablan inglés, tienen cultura inglesa y, digamos, ellos han jurado fidelidad a la reina de Gran Bretaña, porque para la reina de Gran Bretaña las Islas Malvinas son territorio británico de ultramar. Esa es la cuestión que Argentina planteó en 1965 en el Comité de Descolonización, que dijo, no, están equivocados, no es un territorio de ultramar, es un territorio usurpado. Bueno, a raíz de esa presentación que hizo la República Argentina, tuvimos la suerte de que en el ámbito de la Asamblea General surgiera una resolución que es la única que nos da la posibilidad hoy de seguir requiriendo que se trate el tema de la soberanía, porque ahí se hizo multilateral el reclamo de la República Argentina, que hasta ese momento solo se hacía a nivel bilateral con el Reino Unido, pero en esta oportunidad toda la comunidad internacional entendió, porque los votos así lo demuestran, para aprobar esta resolución, que había una cuestión de soberanía y que se debía poner fin a esta cuestión de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los isleños. Bueno, eso no es una cuestión que se va a resolver de un día para otro, se necesita tener una política de Estado y se necesita que, digamos, esa cuestión de política de Estado que yo les digo, debe ser a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de los colores políticos, a pesar de todo un montón de cuestiones, porque si realmente nuestra Constitución tiene una cláusula provisoria que dice que, digamos, la cuestión Malvinas va a ser un derecho inclaudicable de la República Argentina. ¿Y por qué es provisoria? Porque los constituyentes del 94 entendieron que cuando se retrotraiga la soberanía a la República Argentina, ya esa cláusula no va a tener más sentido. Bien, bueno, entonces tenemos la definición. El primer punto del programa dice sociedad y derecho internacional, el nuevo concepto, el derecho internacional contemporáneo. Y después el otro punto era su evolución histórica. Esto ustedes lo pueden ver ahí de Napolitano. Lo que sí me gustaría aclarar es lo siguiente. A veces se habla de sociedad internacional y a veces de comunidad internacional. Bueno, estos términos no son sinónimos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una sociedad internacional, estamos de alguna manera representando los diferentes intereses que hay en una sociedad internacional. Es como una sociedad verdaderamente. En una sociedad, por más que esté formada por socios, cada uno tiene un interés. Entonces se dice el interés societario, pero a veces no hay interés societario, hay conflicto, como se puede dar en esto del derecho internacional, del modelo relacional y del modelo institucional. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunidad internacional, quiere decir que es un camino al que vamos, y esa comunidad, de alguna manera, está implicando que haya valores universales comunes. Por eso, de la sociedad
estamos tratando de ir hacia la comunidad. No digo que estemos cerca, porque imagínense que hablando solamente de los derechos humanos, miren las diferencias que hay entre todo lo que es la religión musulmana, por ejemplo, y nuestra cultura. La lapidación ante ciertos delitos, en otros países se aplica la pena de muerte, en otros países, como Arabia Saudita, o ahora propiamente en Afganistán, miren ustedes el derecho de las mujeres. ¿Qué tiene que ver eso con todo el tema de los pañuelos verdes que hay aquí y en toda Latinoamérica y en Europa? Digamos, no, a ningún afgano, y mucho menos a un talibán, se le podría pasar por la cabeza un reclamo de los pañuelos verdes, ¿no? Nada que ver. Bueno, entonces, a pesar de todo eso... Profe, Sí. disculpe, una compañera nos dijo que se salió y si la puede volver a agregar. Camila se llama. Yo ahí le di entrada a alguien recién. Cualquier cosa me avisan. Bien, entonces imagínense que hay todavía cuestiones donde tenemos que trabajar mucho, digamos, donde las culturas deben, o por lo menos deberían ser más permeables, o digamos, habría que convenir en Naciones Unidas, no sé si me ocurre, algún mínimo de reconocimiento de los derechos de las personas, para tener un mundo más igualitario. También, digamos, es terrible la cantidad de refugiados, que esto tiene mucho que ver con lo que yo les decía del crimen organizado. Ustedes saben lo terrible que es en esta circunstancia de la guerra, que muchos traficantes aprovechan digamos, el exilio de mujeres con niños para robarse a los niños, para traficar con órganos, para traficar como prostitución de infantes, que es un turismo que por otra parte buscan muchos europeos en el sudeste asiático, digamos, por decirle algunas cosas, ¿no? Entonces, el tema del crimen organizado, ustedes seguramente se lo imaginan como, bueno, la droga, el tráfico de armas, pero no, es la trata de blancas, es también la inmigración ilegal. ¿Ustedes cómo creen que han sido violados los derechos de los venezolanos, no solo en su propio país, sino cuando debieron salir a pie por lugares tan inhóspitos, llegar a países que no le dan el ingreso, no conseguir trabajo, si lo consiguen, jornadas que no tienen nada que ver con lo que dice la OIT, etcétera, etcétera? Bueno, todo eso es parte del crimen organizado. Bien, entonces estamos tratando de ir hacia la comunidad internacional. Bien, nosotros vamos a utilizar términos que lo tomamos prestados de las relaciones internacionales, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de sistema institucional, que tiene que ver con las teorías idealistas de las relaciones internacionales, el idealismo acá se entiende como aquella teoría que dice que los conflictos internacionales se deben resolver a través de medios pacíficos, a través de organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Esa teoría surge como respuesta a lo que siempre existió desde el derecho internacional clásico, que es el realismo de las relaciones internacionales. Y el realismo se caracteriza de igual modo que el derecho clásico por el uso de la fuerza. O sea, las relaciones internacionales entre los estados se caracterizan por el empleo de la fuerza y, digamos,
por el interés de los estados en defender justamente sus intereses vitales a través de la fuerza. O imponer su presión, ya sea fuerza, presión en una negociación de tipo comercial y demás, a los más débiles a través de esta imposición de fuerza en sus diferentes formas. Entonces, en un principio teníamos la escuela, digamos, del realismo, Morgenthau y demás, surge el idealismo, pero después aparecen otros autores muy interesantes, como Keohane y Naim, que son dos autores, digamos, más o menos que han escrito mucho por la década de 1970, 1980, donde dice que hay teorías neorealistas o interdependentistas, por interdependencia. ¿Qué quiere decir? Dice, hay sí países que son hegemónicos, por ejemplo Estados Unidos, pero hay otros países que no son hegemónicos, que son países pobres o países en desarrollo, que tienen ricos recursos. Por ejemplo, nosotros el litio, o el petróleo. Entonces, ese país hegemónico se interrelaciona, se vincula con este otro y hacen transacciones recíprocas, ¿no? Uno le vende el litio, el otro le vende otro tipo de mercadería, hacen un acuerdo defensivo, bueno, eso sería la interrelación. Ahora, hay autores que dicen, cuando esa interrelación pasa a ser dependencia, eso ya no es visto desde el punto de vista de esta teoría, sino que tenemos que aplicar el realismo puro. Y es muy interesante el estudio de las relaciones internacionales, porque, por ejemplo, Estados Unidos, en toda la década del más o menos 70, 80, les pedía a los países latinoamericanos que eran productores de coca, que, digamos, trataran de destruir todos los movimientos de comercialización de la coca, de los cárteles, del blanqueo de capitales que surgía como consecuencia de esto y demás. Los países, estos países, ya sea México, Colombia, Perú, tenían que certificar ante Estados Unidos qué era lo que habían hecho. Y entonces Estados Unidos los apoyaba con créditos, le daba o presionaba en los organismos multilaterales financieros como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para que les dieran préstamos. O sea, era una política de dependencia. ¿Por qué? Porque era Estados Unidos quien decía cuándo realmente se certificaba una actividad que le convenía, ¿no? Entonces, digamos, eso no es interdependencia, sino que es dependencia pura y dura. Si a alguno le interesan las relaciones internacionales, les puedo asegurar que se terminan volviendo fanáticos después, porque es todo como un juego de ajedrez, y hay que ir entendiéndolo a través de la aplicación de las teorías. Yo descubrí, digamos, los marcos teóricos para estudiar o para analizar una cuestión cuando hice el posgrado en Relaciones Internacionales, porque la verdad, en Derecho, cuando yo estudié, no me enseñaron, digamos, los marcos teóricos de los diferentes institutos o demás del derecho civil o del derecho penal, etc. Bueno, digamos, y vamos a ver el punto 5 del programa, que dice objeto del derecho internacional, normas imperativas, ya sea jus cogens o erga omnes, y normas dispositivas.
¿Qué quiere decir esto? El derecho internacional, digamos, no solo está formado por aquellas normas dispositivas, es decir, aquellos acuerdos entre estados que los mismos estados pueden dejar de lado, dispositivo, esto quiere decir, sino que hay otro tipo de normas de acuerdo a, digamos, la mayor incidencia que tiene en la preservación de los valores más importantes de la comunidad internacional. Esto se refiere a normas imperativas. Esas normas imperativas luego se receptaron y se le dio este nombre de normas imperativas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ¿no? Donde en el artículo 53 dice que son aquellas normas que se podrían caracterizar como el orden público internacional. ¿Vieron que el derecho a la familia, por ejemplo, forma parte del orden público interno? Porque son esas normas superiores dentro del ámbito de la familia, o la Convención de los Derechos del Niño también tienen una jerarquía superior a lo que son las normas de otro tipo de ordenamiento, aún en el interno. Y dice que son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto, y que solo pueden ser dejadas de lado por otras normas del mismo carácter, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de normas imperativas, normas del jus cogens, que son estas que define el artículo 53, son las que jerárquicamente están por encima de cualquier otra norma del derecho internacional. Por ejemplo, la prohibición del uso de la fuerza. La legítima defensa también la han considerado una norma jus cogens. La defensa del principio de soberanía, todo esto lo vamos a ver cuando veamos el caso de Nicaragua con Estados Unidos, donde se establece, digamos, la prioridad de ciertas normas. La Corte estableció esta prioridad de ciertas normas. Y hay otras normas que se llaman normas erga omnes, que son aquellas normas que pueden ser invocadas por cualquiera de los sujetos del derecho internacional, especialmente los estados. Ejemplo, derecho de los estados al paso inocente por el mar territorial. Ese es un derecho erga omnes. Ningún estado puede negarse a que pasen los buques de terceras banderas por su mar territorial. Lo que sí, el buque no podrá afectar la seguridad del estado ribereño, pero hasta que no lo haga, el estado ribereño debe permitir el paso, que debe ser ininterrumpido, rápido, únicamente puede detenerse por cuestiones mecánicas o desperfectos técnicos, y si son submarinos deben navegar en superficie mientras pasan por el mar territorial. Ese es un ejemplo de norma erga omnes. Muchas veces se ha confundido, digamos, un carácter con otro. No, ustedes imagínense, las normas erga omnes tienen que ver con lo que es la legitimidad, digamos, activa o pasiva, podríamos señalar así para que ustedes se imaginan que pueden ser invocadas por cualquiera contra cualquiera. En cambio, las normas del jus cogens son aquellas que están por encima de cualquier otra norma. Esto se explica mejor seguramente en los libros. Bueno, y digamos, el programa menciona dos casos que tienen que ver con la aplicación del derecho internacional. Uno es el caso del buque La Jeune Eugénie,
un caso de 1822, era un buque francés que transportaba esclavos, y eso sería como la mano de obra barata para tratar de producir con ventajas comparativas respecto de otros países. Entonces los franceses iban, buscaban esclavos al África y después los vendían en cualquier otra parte del mundo. Bueno, en ese caso entonces son apresados, el buque es apresado por un buque norteamericano, lo llevan hasta Estados Unidos y allí lo juzgan por medio de la corte, digamos, de Estados Unidos, y se refieren justamente a digamos, a la naturaleza del tráfico de esclavos, diciendo que es una ofensa a normas morales de carácter internacionales y a todo lo que tiene que ver, digamos, con la conciencia que había en ese momento de lo que era el tráfico de personas, digamos, o no de personas, sino de esclavos. Más allá que puede tener un sentido económico esto, porque a lo mejor Estados Unidos lo hizo para que no le compitiera a Francia en su negocio, pero la realidad es que se tiene este antecedente como un atisbo de lo que eran las normas imperativas o de jus cogens ya en 1822. Entonces podemos decir que desde esa época ya existía una conciencia, que había normas que estaban por encima de otras, y esto en relación al comportamiento de los estados. Y el otro caso es el caso Lotus. El caso Lotus es también un buque francés que estaba al mando del capitán de Mons y que tiene un abordaje con un buque turco en alta mar. Como resultado de ese abordaje, mueren 8 tripulantes del barco turco y también algunos pasajeros, se destruyen buques y demás. Entonces, en ese momento Turquía lleva al buque, a los 2 buques, a su puerto, le hace un proceso al capitán francés y lo, digamos, le ordenan lo condenan a ciertos días de prisión y multas y demás. Obviamente Francia expresa su disconformidad con el tema, se plantea una cuestión diplomática, resuelven llevar el caso, porque esto ya es en 1927, al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que era digamos, como la Corte de Justicia de la Sociedad de Naciones. Y allí, digamos, se plantea la cuestión, primero, si Turquía podía llevar al buque y a su capitán y procesarlo en su país. Francia obviamente decía que no, que los buques se rigen por la bandera del pabellón y que en virtud de esto no podía intervenir en el buque francés. Lo que dice el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, obviamente la opinión mayoritaria, porque hubo votos de minorías digamos, de gran trascendencia, es que dice: el derecho penal, como era el asunto que se estaba tratando aquí, es eminentemente territorialista, pero ello no implica que en ciertos casos, cuando se afectan intereses y cuando no hay una norma que lo prohíba, que se aplique aún fuera de los límites territoriales del Estado damnificado. ¿Se entiende? O sea, el derecho penal
generalmente rige a nivel del territorio. Pero en este caso se había producido el abordaje fuera del mar territorial turco, o sea, en alta mar. Entonces el tribunal dijo, más allá de que se produjo en alta mar, y podríamos estar hablando de una aplicación extraterritorial del derecho penal, esto está justificado cuando el Estado que fue damnificado ha sufrido justamente un daño en las personas, un daño en uno de sus bienes. Pero fundamentalmente se puede aplicar en este caso, o sea, es viable aplicar el derecho turco, porque no hay ninguna norma de derecho internacional que lo prohíba. Entonces, eso es la extraterritorialidad de la ley penal, y esto sentó las bases de la justicia penal universal, que nosotros la conocemos, o sea, vemos la aplicación práctica cuando los españoles vienen aquí o presentan en España la violación de derechos humanos ocurrido en Argentina en la época del proceso contra los ciudadanos españoles, y viceversa. Entonces, esa es la característica del derecho internacional. Es un derecho permisivo. Se puede hacer cuando no hay algo que lo prohíba. Más allá, digamos, de todas estas cuestiones que venimos hablando hasta este momento. Bien, ¿alguna pregunta, algo que tienen que volvamos a ver, algo que no quedó claro? Bueno, en cuanto a dice ahí, uno de los puntos decía, su expansión y fragmentación, ¿no? Esto tiene que ver con los diferentes intentos de obtener justicia internacional en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la Convención de Derecho del Mar prevé un Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Tenemos por otra parte la Corte Internacional de Justicia. Tenemos por otra parte la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Todos órganos que tienen que ver con la solución de controversias. Tenemos también, ya le dije, la Corte Penal Internacional. Tenemos, digamos, el Tribunal Híbrido del Líbano. Tenemos los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia que ya, digamos, están en estado residual. Hay, digamos, innumerables órganos para solucionar controversias que en algunos casos, por ejemplo, en el caso del derecho del mar, muchos critican porque, digamos, dicen que el Tribunal Internacional del Mar entenderá en cuestiones que tienen que ver con la interpretación y aplicación de la Convención del Mar, pero también con otro tratado que tenga que ver con alguna materia que se relacione. Entonces dicen, todo esto está todo tan fragmentado que conspira contra el derecho internacional, porque puede haber fallos que confronten, y ¿quién lo soluciona si no hay un tribunal constitucional unificador? ¿No? Pero la realidad es que si nosotros vemos varios fallos del Tribunal Internacional del Mar, vamos a comprobar que es una aplicación de varios institutos que tienen que ver con cuestiones que ha solucionado la Corte Internacional de Justicia. Y de todos modos, como la jurisdicción es voluntaria, porque no es que la Corte Internacional de Justicia rige, digamos, como rige nuestra Corte, que cualquiera demanda y otro tiene que ir a presentarse al juicio. No, acá no. Acá los estados se someten voluntariamente a la Corte Internacional de Justicia.
o los estados optan por ser parte del Tribunal del Mar, o de un tribunal especial, o se quedan con la Corte. Digamos, es como el forum shopping, pero hasta ahora lo que esto en general opinan los autores ha producido un enriquecimiento del derecho internacional y da la posibilidad a los estados partes de los diferentes convenios, por ejemplo, de derecho al mar o la Corte Penal Internacional, a que tengan una solución de controversia de acuerdo a lo que ellos entienden como sus propios intereses, porque la Corte Internacional de Justicia en una etapa fue muy, digamos, mal vista, podemos decir, porque si bien tiene 15 jueces que se eligen por distribución geográfica equitativa y que tienen en cuenta los principales sistemas jurídicos del mundo, la realidad es que siempre hay 5 jueces que pertenecen a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, en cierto momento parecía que había como, digamos, un apoyo de todos los demás jueces a las presiones que podían sufrir de parte de estos jueces. La cuestión es que con estos diferentes tribunales, nosotros, por ejemplo, hemos salido favorecidos con el tema de la fragata Libertad, que llevamos el caso al Tribunal Internacional del Mar, que se especializa, más allá de las diferentes formas de arbitraje que tiene, por cuestiones que tienen que ver con la especial tarea que tienen de liberar prontamente los buques y la tripulación, y que eso evita un dispendio terrible de dinero, porque ustedes saben que tener un barco varado en un puerto son miles y miles de millones de pesos. Bueno, se dejan fianzas, a veces cuando no se pone el dinero, se descarga el combustible del buque y eso a veces sirve como fianza, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, una vez que se tiene que retirar, tengo que retirarme, yo podría repetir las causales que justifican la fuerza. ¿Podría repetir las causales que justifican la fuerza en la Carta de Naciones Unidas? Sí. Digamos, las causales son: una es cuando el Consejo de Seguridad entiende que se ha quebrantado la paz o que hay un acto de agresión. Eso es una. Otra es la legítima defensa, que ya puede ser individual o puede ser colectiva. Colectiva cuando se hace a través, por ejemplo, de un organismo que tiene que ver con la defensa regional. Puede ser la OTAN, puede ser el TIAR, si hubiera funcionado, puede ser lo que era antes el Pacto de Varsovia. Individual cuando la hace el propio Estado por su cuenta, o colectiva. Y también hay otra forma que está prevista en el capítulo 8, pero todo esto lo vamos a ver en su momento, que es digamos, el establecimiento de la paz a través de los organismos regionales que tienen que ver con el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Esto quiere decir que si un Estado se pone en, digamos, necesidad de convocar a una defensa, a una legítima defensa colectiva, se supone que está defendiendo sola, pero pide el auxilio de la Unión Europea. Entonces, si bien la primer defensa la puede hacer la propia Ucrania, inmediatamente tiene que poner en aviso al Consejo de Seguridad para que el Consejo de Seguridad determine cuál es el organismo que va a intervenir, porque siempre conviene que sea un organismo que tiene que ver o que entienda la idiosincrasia de las fuerzas donde va a combatir, la utilización de determinado armamento, digamos, y cuestiones que hacen justamente a esa idiosincrasia. Imagínense que cuando fueron los estadounidenses a Irak o, digamos, tratando de
luchar contra el terrorismo internacional, bueno, digamos, no entendieron la cultura, no entendieron que no era ese el modo, y eso es lo que se trata de, o por lo menos las Naciones Unidas lo tienen bien claro, de que tienen que compatibilizar cuestiones que van más allá de la lucha armada solamente, ¿no? ¿Sí, algo más? Bueno, yo voy a terminar entonces de armar el primer cuestionario y les voy a comunicar Moodle, porque acá cada tema es importante y ustedes ven el libro de González Napolitano, que es un libro bastante grande, y a eso hay que sumarle los tratados. Vamos a empezar a ver después la Convención de Viena sobre derechos tratados, Carta de Naciones Unidas, la OEA, ríos internacionales, derecho del mar, o sea, todo es convenios. Doctrina y convenios, doctrina y tratado, jurisprudencia. Y si dejan pasar mucho tiempo, después no van a saber para qué lado ir. Bien, bueno, siendo entonces las 18, vamos a dar por finalizada la clase. Bueno, un gusto y nos vemos la próxima. Profe, Sí. con González Napolitano y con Sani estamos para esta unidad 1 y bueno, y los textos que usted subió de estos dos casos de Eugene y Sí, Lotus. Igual si tienen, vamos a suponer que tengan Remiro Brotons, también está bien la primera parte, pero con el manual de Consani lo puse en Moodle. Faltaría ver si puedo conseguirles el de algún otro libro. Pero en principio esos que vos dijiste son pertinentes. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más quería hacer preguntas? ¿No? Ahí una compañera preguntó en el chat si en los trabajos prácticos que usted va a subir se puede navegar para ir respondiendo o se van bloqueando las preguntas a medida que uno avanza. No se van bloqueando. Yo por lo menos no le puse esa opción. Pero todavía no empiecen a hacerlo. Yo les mando un correo colectivo para cuando los abra para hacerlo. Bueno. Regio, buenas tardes entonces. Adiós, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recording